Dos épocas impactantes en la historia, donde el mundo se vio envuelto en un conflicto a gran escala que cambió el curso de la humanidad para siempre, con las batallas más emblemáticas y las consecuencias duraderas que dejaron en el mundo. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue uno de los conflictos más devastadores de la historia, involucrando a muchas naciones de Europa, así como a otras partes del mundo. Las tensiones políticas, económicas y territoriales, junto con las alianzas militares, fueron algunas de las causas que condujeron al estallido de la guerra. El conflicto comenzó el 28 de julio del año 1914, cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, después del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. Las alianzas militares existentes arrastraron rápidamente a otras naciones a la guerra. Por un lado, la Triple Entente formada por Francia, Rusia y el Reino Unido. Y por el otro, las potencias centrales lideradas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Esta guerra se caracterizó por una serie de trincheras y una guerra de desgaste en el frente occidental, donde las fuerzas aliadas y alemanas se enfrentaron durante años sin lograr avances significativos. En el frente oriental, Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Rusia, y también hubo conflictos en otros lugares, como el frente italiano y el frente balcánico. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto tremendo en términos de pérdidas humanas y cambios geopolíticos. Se estima que murieron alrededor de 17 millones de personas, entre soldados y civiles, y muchos más resultaron heridos o desplazados. Además, el conflicto provocó el colapso de los imperios rusos, austrohúngaro, otomano y alemán. El conflicto se extendió a las colonias y territorios de ultramar, involucrando a países como Japón, Estados Unidos y Australia. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto social significativo en todo el mundo. Causó la muerte de millones de personas tanto en el frente de batalla como en la retaguardia. Las cifras de bajas fueron devastadoras y dejaron a muchas familias en duelo. Con tantos hombres en el frente de batalla, las mujeres asumieron roles tradicionalmente masculinos en la fuerza laboral y en la sociedad en general. Esto condujo a cambios en la percepción de los roles de género y sentó las bases para el movimiento de derechos de las mujeres. La guerra llevó a la caída de imperios como el Imperio Austrohúngaro y el Otomano, y el surgimiento de nuevos países en Europa y en el Medio Oriente, los nuevos límites territoriales y la reorganización política posterior a la guerra tuvieron un impacto duradero en las comunidades y las relaciones internacionales. Esta guerra causó un gran trauma entre los soldados y las poblaciones civiles, que vivieron la violencia y la destrucción, el trastorno de estrés postraumático y otros trastornos mentales se hicieron más evidentes y se reconoció la importancia de la salud mental. La Primera Guerra Mundial fue un catalizador para el desarrollo de nuevas tecnologías militares, como aviones, tanques y armas químicas. Estas innovaciones tuvieron un impacto duradero en la guerra moderna y en la sociedad en general. La Primera Guerra Mundial se caracterizó por la guerra de trincheras y el uso de nuevas armas y tecnologías con millones de bajas en ambos bandos. A medida que la guerra se prolongaba, surgieron tensiones políticas y sociales en los países participantes. Finalmente, en noviembre del año 1918, se firmó el armisticio poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Su legado sigue siendo relevante hasta el día de hoy. La Segunda Guerra Mundial comenzó en el año 1939 y duró hasta el año 1945. Fue aún más devastadora que la Primera Guerra Mundial y se extendió por diferentes continentes. Las causas de la guerra fueron diversas, incluyendo el resurgimiento del expansionismo y el nacionalismo, así como las tensiones no resueltas de la Primera Guerra Mundial. El conflicto se dividió en dos frentes principales:
El Eje, liderado por Alemania, Italia y Japón. Y los aliados, liderados por Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros países. La guerra se caracterizó por la utilización de tácticas militares innovadoras, como el uso masivo de aviones, tanques y armas químicas. El Holocausto, en el que millones de personas, especialmente judíos, fueron perseguidos y asesinados por el régimen nazi. Fue uno de los crímenes más atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El conflicto finalizó en el año 1945, después de que las fuerzas aliadas lograran derrotar a las potencias del Eje y se produjera la rendición de Alemania y Japón. La Segunda Guerra Mundial trajo consigo un impacto social significativo, como la pérdida de vidas y traumas. La guerra causó un enorme número de muertes, con millones de soldados y civiles perdiendo la vida. Las atrocidades cometidas durante el conflicto, como el Holocausto y los bombardeos masivos, dejaron cicatrices profundas en las personas y generaron un trauma duradero. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares debido a la guerra. Los civiles se vieron obligados a abandonar sus casas debido a los combates, bombardeos y las políticas de persecución. El desplazamiento masivo y los refugiados fueron un desafío humanitario y tuvieron un impacto duradero en las sociedades. Al igual que en la Primera Guerra Mundial, las mujeres desempeñaron un papel crucial en la fuerza laboral y en la sociedad en general durante la Segunda Guerra Mundial. Muchas asumieron trabajos tradicionalmente masculinos, lo que ayudó a cambiar las percepciones y los roles de género en muchas sociedades. La Segunda Guerra Mundial fue testigo de avances tecnológicos significativos, como la aviación de combate, los misiles y la tecnología nuclear. Estos avances sentaron las bases para el desarrollo posterior de las tecnologías que tuvieron un impacto duradero en la sociedad. Las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, como el Holocausto, llevaron a un incremento en la conciencia mundial sobre los derechos humanos y la necesidad de establecer mecanismos de justicia internacional para prevenir tales atrocidades en el futuro. Su legado sigue siendo palpable y nos recuerda la importancia de trabajar por la paz y la cooperación internacional. La guerra marcó el declive de las potencias coloniales europeas y el ascenso de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que emergieron como los principales actores en la Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial provocó cambios significativos en las fronteras y la configuración geopolítica de Europa, con la división de Alemania en dos partes y la creación de nuevas naciones como Israel. La Segunda Guerra Mundial, que ocurrió entre 1939 y 1945, culminó con la derrota de las potencias del Eje, Alemania, Italia y Japón, por parte de los aliados, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética. La conclusión de la guerra se produjo con la rendición incondicional de Alemania en mayo de 1945 y la rendición de Japón en septiembre del año 1945, después de los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. Como resultado de la Segunda Guerra Mundial se establecieron varias organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, con el objetivo de fomentar la paz y la cooperación entre las naciones. Además, se llevaron a cabo juicios de guerra para responsabilizar a los líderes nazis por sus crímenes contra la humanidad. El conflicto también provocó cambios significativos en el equilibrio de poder a nivel mundial, con el surgimiento de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias y la división del mundo en dos bloques durante la Guerra Fría.